Hola, buenos días, y es José María Parra. El día de hoy traemos al programa uno de los últimos temas de la actualidad. En nuestro instituto se le ha dado mucha importancia desde siempre al arte y a cada una de sus facetas, escénico-musicales y plásticas. Mi nombre es Creta y hoy junto a María y Anaís, alumnas del Bachillerato Artístico del Parra, hablaremos sobre ello. Nosotros vivimos en primera persona lo que es estar en un centro tan multidisciplinario que prioriza el desarrollo tanto académico como personal de cada uno de nosotros. Te doy toda la razón, Anaís. Poniéndose en contexto, el Parra hace anualmente varias actividades y excursiones que nos aportan muchísima riqueza cultural. Voy a comentar algunas de ellas a las que por suerte he tenido el placer de ir. El pasado 24 de enero, mis compañeras y yo, junto a nuestra clase, asistimos a una excursión propuesta por el Departamento de Artes Escénicas y Plásticas, en el cual visitamos el Museo de Cerámica de Valencia, que debo decir que fue una experiencia increíble. Y luego fuimos a ver una de las obras de teatro más populares del momento, Aus Migratorias, que está recibiendo muchísimo apoyo por parte de la crítica, que se comenta que los valores que quiere transmitir su puesta en escena junto a sus actores es excelente. Debo decir que sobre todo la guía por el Museo de Cerámica fue excelente. Ver tan de cerca obras que requieren de tanta precisión in mano te hacen un poco, inspirarte. Al fin y al cabo, luego nuestros profesores, cuando nos piden en clase que hagamos figuras, podemos coger referencias. Concuerdo contigo, cualquier tipo de arte nos ayuda a ser más expresivos. Por mi parte, que pertenezco al Bachillerato Escénico Musical, la parte del día donde fuimos a ver la obra de teatro fue mi preferida. Audiovisualmente es genial, tanto por la interpretación de los actores, que por parte del audio, las imágenes y vídeos que se proyectaban, que hacían del espectáculo un momento único. Cambiando de tema, algo genial a resaltar del Parra es que le encanta traer a exalumnos para que inspiren a las nuevas generaciones. Pues bueno, el pasado miércoles 21 de febrero tuvo lugar una charla muy interesante sobre el mundo de las artes aplicadas, a cargo de Gemma Vendrell, antigua alumna del Bachillerato Artístico y que actualmente se encuentra cursando el grado de Joyería y Objeto en la Escuela de Arte Superior de Diseño. Este encuentro ha resultado muy interesante, ya que ha servido para que el alumnado de primero de Bachillerato Artístico vea cuáles son las opciones en relación al mundo de las artes aplicadas. Esta noticia era aportada en la web del Parra, como no. Pero también tenemos que recordar que todo esto no podría haber sido posible sin el esfuerzo del AMPA por hacer que el Bachillerato Artístico Musical y Escénico volvieran. Para quien no lo sepa, en el año 2022 a 2023 estuvimos sin estas modalidades. Es un tema bastante controversial, claro, pero después de hablar con gente que pertenece a este sector del centro, todos concuerdan en lo mismo. Sufrimos bastante que por un año entero se eliminara este y se cambiara al Aravista de Carcagente. Eso es cierto, tengo varias compañeras que tuvieron que irse a propósito a otro instituto solamente porque aquí se había eliminado. Por suerte, somos un centro cabezota y no nos rendimos fácilmente. Tras varias juntas, recogidas de firmas y quejas, conseguimos que volviera, y con toda la ilusión del mundo por hacer estas actividades. Otro tema que comentar es que una de nuestras presentadoras, María Bernal, ha sido galardonada con el primer premio de carteles del 8 de marzo. Este concurso fue propuesto por el Ayuntamiento de Alzira, con la idea de dar pie a que los alumnos de los institutos fueran los autores del cartel que se colgará durante todo 2024. Y como no, María, ha sido el diseño ganador. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues estoy súper agradecida de haber ganado el primer puesto. Veo mi dibujo colgado en todas partes como la cara de la igualdad y representación de la mujer en Alzira. En sí, el diseño está compuesto por una Venus, una mujer desnuda que representa el canon de dama idealizada en la antigua Grecia. No hubiese sido posible sin la ayuda de mis profesores, los cuales me han enseñado a hacer estas estructuras y formas casi perfectas.
Me alegro mucho por ti, María. Espero ver tu dibujo pronto. Y con esto doy paso a las entrevistas de mis compañeras hacia los profesores y directores de departamento del centro. Hola, soy María Bernal, alumna de Carles Hernández, profesor de Bachillerato Artístico Plástico. Hoy se encuentra aquí con nosotras para realizar una serie de preguntas. Primero de todo, hola Carles, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, me gustaría preguntarte cuáles fueron tus estudios para llegar a ser profesor de artes plásticas y qué te inspiró para ello. Pues empiezo por el final. Me inspiró una maestra que tuve en la educación primaria, que yo tuve profesores muy mayores que ya quizás pertenecían a otra época y más bien voy a ir directo a lo que sentí y era aburrimiento prácticamente. Sí que es cierto que te enseñan lo básico y demás y muy bien, pero así, digamos, algo que me llevase más allá de lo fundamental, lo que es emocionarme, lo consiguió la maestra de artes plásticas que se llamaba Plástica la asignatura y me entusiasmé y la verdad es que disfruté un montón y ya ahí se me quedó algo. Y bueno, y por cierto, luego pues me acompañó ya durante todos mis estudios, tanto en la primaria como en la secundaria, y luego en bachiller no tuve la gran suerte que tenéis vosotras teniendo el bachillerato artístico. Yo cursé el bachillerato de ciencias, pero lo que era el dibujo, la pintura, el color siempre me atraía, y las artes, y al final pues bueno, hice Bellas Artes, estudié Bellas Artes, hice la licenciatura y muy contento. ¿Crees que se le da importancia al arte en el sector educativo? Es obvio que el interés hacia este ha incrementado durante los últimos años. Sí, yo considero que el interés por parte del alumnado, y a la vista está que el nivel año tras año va subiendo, sí que se percibe un incremento y se palpa en la sociedad incluso. Pero por contra, en lo que son las autoridades o la sociedad o los poderes de las plataformas oficiales, quizás lo dejan en segundo plano, porque siempre se sigue priorizando otras disciplinas que también me parecen interesantes e importantes, como la ciencia y la tecnología, y considero que tienen que ir de la mano del arte también, pero en muchas ocasiones eclipsan y son
muchos los padres que vienen preocupados, es que mi hija quiere cursar el artístico y no va a tener trabajo y bla, 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 y yo siempre tengo que desdecir y sacar otra realidad que está, pero la gente no la ve. Muy bien. ¿Qué opinas acerca del estereotipo que se tiene sobre el alumnado del artístico? Pues me parece que la provocación es un motor también, y la imagen que se tiene del alumnado del artístico siempre es como muy variopinta, un pelín excéntrica a veces, porque es gente que piensa de manera diferente, siente de manera diferente, viste de manera diferente, vive de manera diferente y entiende las emociones de manera muy particular. Entonces, el que no lo siente así es como que lo ve como si estuviese delante de una caricatura, pero se están perdiendo realmente la esencia de lo que hay detrás, y son personitas con grandes corazones y muchas inquietudes y una manera muy linda y muy particular de ver la vida. Entonces, pues bueno, me parece muy necesario que exista el bachillerato artístico, y yo estoy súper orgulloso de llevarlo a cabo. Y era una de mis ilusiones el poder acabar como profesor de bachillerato artístico, porque cuando yo saqué la plaza ya hace 18 años, no tuve opción a poder estar en un instituto como bachillerato artístico, y bueno, estoy muy, muy, muy entusiasmado. Ya llevo 7 cursos aquí y no me echan. Muchas personas piensan que el bachillerato artístico tiene menos salidas profesionales. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Piensas que tiene menos posibilidades o todo lo contrario? Pienso que las salidas profesionales están en la calle, y es cierto que te tienes que formar, es cierto que hay carreras que sí que nos vamos a estadísticas y nos vamos a números, no nos vamos a engañar. Enfermería piden gente y demanda hasta en el extranjero. En Londres están esperando con los brazos abiertos gente enfermera formada en España, incluso matemáticos, ingenieros y demás, pero yo considero que la persona tiene que estudiar y cursar lo que le emocione, lo que le llene y lo que el día de mañana le catapulte a ser una persona integral, feliz y plena. Y siempre creo que la salida está dentro de uno mismo. Yo la frase la utilizo mucho, es una frase mía, y digo, la salida está dentro de ti, pero hay que encontrarla, convivirla, buscarla, formarla. No es tan fácil como, vale, está dentro de mí, pues ya vendrá. No te puedes quedar con brazos cruzados. Hay mucho nivel, hay que trabajar duro, y yo por eso en clase exijo un nivel alto, aunque siempre trabajando el tema emocional para que el personal no se frustre y vayamos de la mano y podamos llevarlo de la mejor manera posible, pero la excelencia en el tema artístico está en un nivel muy alto, pero es bonito a la vez. Muy bien. Desde vuestro departamento se organizan actividades que proporcionan a vuestro alumnado una formación extra, como acudir a museos, preparar excursiones. ¿Podrías comentarnos acerca de tus preferidas y a las que has asistido? Sí, pues mira, puedo hablar de 2 de las cuales he sido el creador, y una de ellas es de pintura mural, que aquí en el Parra, desde que yo entré, era una de mis ilusiones el pintar murales con el alumnado, y ya hemos realizado 5 murales, y este año haremos otro, iremos a por el 6º. Entonces es una actividad en la que el alumnado aprende divirtiéndose, prueba una experiencia fuera del aula, es una actividad que, digamos, tiene un resultado final muy confortante, porque va a quedarse ahí y vamos a poder disfrutar de ese mural, todo el profesorado y alumnado del instituto, porque vamos a hacer más bello el entorno, porque de los 5, 3 se han hecho en el instituto. Y la verdad es que es de las preferidas, porque es muy intensa, es mucho trabajo, es muy fatigante, porque hay mucho despliegue de intendencia, preparar la pared, comprar, transportar la pintura, mezclar, limpiar. En el último año la que hicimos
el curso pasado fue agotador porque además salió lluvioso y habíamos preparado la pared. Además yo planteé una cámara con un trípode para hacer un timelapse, luego hice el vídeo, acabé... No, esta fue hace 2 años, perdón, la del año pasado fue la de Verdú, esa lució el tiempo, fue hace 2 años, ahora me acuerdo. Y bueno, fue tremendamente dura, pero bueno, el alumnado aún lo recuerda y de hecho hay un vídeo que lo plasma. Y luego la otra que estoy muy orgulloso, y el curso que viene iremos a por la 3ª edición, es un viaje cultural que hacemos a Madrid para que el alumnado pueda disfrutar en primera persona de una experiencia artística plena, porque organizamos una salida de 2 días con una noche y visitamos el museo, la Casa Museo Sorolla, con lo cual conectamos un poco con las raíces valencianas y la luz y la belleza mediterránea. El día de la experiencia esta de ver a Sorolla también lo completamos con la asistencia a un espectáculo de un musical en un teatro de la Gran Vía, y luego al día siguiente visitamos el Prado. Y la verdad es que estoy muy contento de cómo sale la actividad, porque aparte de que es necesario salir y poder disfrutar de otros entornos artísticos que no sean los que delimitan las 4 paredes del aula, el alumnado responde muy positivamente y se lo pasa bien, y además es muy necesario que se reivindique el recurso del Museo del Prado, que tenemos la 3ª pinacoteca más importante de Europa, y muchas veces pues la gente o lo desconoce o lo menosprecia o no lo valora como tal, y es muy interesante. El alumnado se conmociona delante de los cuadros porque es maravilloso. Bueno, pues muchas gracias, Carles, por haber venido y habernos hecho un hueco para poder entrevistarte. Hasta la próxima clase. Cuando queráis. De nada.
Hola a todos, soy Anaís y la siguiente entrevista es a uno de los profesores del Departamento de Música de nuestro instituto, Toni Jiménez, de quien yo soy alumna. Hola Toni, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para empezar, ¿cuál es tu formación, todos los cursos que has hecho? Vale, pues muy fácil. Esta pregunta es fácil de responder. A ver, cuando estudiaba en el conservatorio hice la carrera el título superior de saxofón, ¿vale? Y después lo continué con el título superior de armonía, contrapunto, composición. Y nada, después me formé por otras academias, ya no regladas, digamos, música moderna, seda jazz y bueno. Y un montón de estudios también con otro tipo de profesores, ya en plan internacional y eso. Dime. Siguiendo con el instituto, siempre he querido saber si en el Parra había estado tan integrada la música como ahora. Sí, a ver, este es mi curso número 17, creo recordar. Y bueno, desde que vine, pues le dimos un aire nuevo, digamos, al departamento de música. Estaba arrancamos un proyecto musical muy bonito, muy chulo, como fue Proeso, duró unos 12, 13 años, donde fui director de la banda de profesores y donde estrené algunas obras en el Palau de la Música y bueno, pues ahí llevábamos a participar y a cantar alumnos de aquí del centro, igual que de otros 20, 30 centros. Cada año hacíamos un tema diferente y bueno, pues aparte de Proeso hemos participado en Fimeso en varias ocasiones, en Consonaleso, antes de estar yo se participaba más y bueno, pues proyectos así de participar con muchos institutos, estos son los más importantes, digamos. Bueno, como músico, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? Desafío, pues el que tengo ahora, el proyecto que tengo ahora con mi hermano, que es composición para bandas sonoras y documentales, creo que es un desafío importante, porque somos los dos docentes y en el mundo profesional, pues realmente es difícil meter la cabeza en el mundo profesional porque son horarios diferentes, el criterio es muy diferente al criterio que se tiene para poder trabajar en un centro, que tienes que pasar por una oposición. Es más fácil entrar si conoces a alguien que está dentro de un equipo. Entonces, pues bueno, pues estamos en ese impasse de que tenemos el nivel para entrar en ese mundo profesional, pero no tenemos los padrinos, por decirlo de alguna forma. ¿Algo bueno que te haya traído dedicarte a la música? Pues yo creo que todo lo que me ocurre en la vida tiene relación directamente con la música. Yo miro mi agenda de teléfonos y de cada 5, 4 son músicos. Entonces, las relaciones sociales que puedes hacer con la música desde bien pequeñito son muy grandes. Y tienes realmente muchos amigos, haces en el conservatorio, en los estudios, donde trabajas, donde vas a tocar, haces muchos amigos durante toda una vida y algunos perduran, otros no tanto, pero realmente conoces mucha gente con una cosa tan social como es la música. ¿Qué es lo mejor y lo peor de enseñar música en el instituto? Lo mejor y lo peor. A ver, lo mejor tengo claro que son los alumnos y las alumnas. El alumnado en general te da una energía que no recibes en otro tipo de trabajos. Para mí es muy importante trabajar con personas. La cosa es que siempre los tienes de las mismas edades y tú cada año tienes un año más. Claro. Entonces la diferencia horaria empieza a ser ya importante. Pero, o sea, lo mejor tengo claro que es el alumnado. Y lo peor, ni destaco nada peor. O sea, no hay ningún trabajo que sea perfecto. Entonces, a lo mejor la administración nos obliga a hacer mucho papeleo, mucho papeleo que a lo mejor después no sirve para mucho. Pero bueno, creo que es como todas las cosas. Siempre hay las cosas negativas yo no las destacaría, pero las positivas sí que tengo claro que la relación con mis compañeros, la relación con el alumnado, todos los proyectos que se montan, cada concierto, yo me lo tomo como si actuáramos en el Palacio Real. ¿Has conseguido hacer que algún alumno se interese por la música hasta el punto de querer dedicarse a ella? Sí,
actualmente tenemos aquí, o sea, exalumnos del Parra, habrán como una veintena de profesionales ya, que bueno, o bien tenían, claro, desde bien pequeñitos, estaban en la ESO, recuerdo, en tercero o cuarto de la ESO, y ya tenían las inquietudes musicales, llevaban estudiando música ya algunos años, y a lo mejor el cursar el bachillerato musical, artístico musical, pues les sirvió para tener más claro el dedicarse a la música. Te podría contar de Joan Andreu Bella, por ejemplo, Andreu Morell. Joan Andreu está en la Orquesta de Valencia. Joan Andreu Morell creo que ahora tiene el traslado aquí a Valencia, pero bueno, está de músico militar en una banda en Madrid, creo que era. Después en Stuttgart tenemos a dos tubistas, Carles Blasco, el otro es Eduard, bueno, también de la misma quinta que Joan Andreu, Bernat Cucarella, un sinfín de nombres y de músicos que hoy en día son profesionales, grandes profesionales de la música, y que guardo muy buena relación con ellos. ¿Siempre habías querido ser profesor de música o de pequeño soñabas con hacer otra cosa? Pues yo creo que de pequeño siempre tenemos la inquietud de querer ser instrumentistas, de dedicarte, yo en mi caso, con el saxo, he tocado en orquestas de música de baile, digamos, en orquestas sinfónicas. He experimentado por otros campos como el jazz, la música moderna, grupos de pop, grupos de rock, de ska, de punk incluso. He hecho música electrónica. Entonces, al principio quieres ser pues al instrumento que te dedicas, pero bueno, con el tiempo te vas abriendo otras puertas, estudiando otras cosas como la composición musical. Y bueno, pues he dirigido también bandas de música, he hecho un poco de todo dentro de la música, y lo que sí que tengo claro es que cada cosa con la que me he puesto he intentado hacerlo lo mejor posible. ¿Qué te inspiró a estudiar música? La inspiración yo creo que viene por parte paterna. Mi padre es un gran músico, mi hermano estudió música, somos dos, y yo detrás de él, un poco casi por inercia. Con 6 o 7 años estábamos ya en el conservatorio, en el GMSI, empezando los estudios elementales de música, que no nos gustaban mucho en un principio, seguramente por el tipo de didáctica que se tenía en los años 80, nada que ver con la que hay ahora. Y bueno, pues con el tiempo te vas dando cuenta que cada vez es la línea que tienes donde cogerte, y ves que te gusta, te va gustando, y cada vez te gusta más y estás más enganchado a la música, y sin darte cuenta es una cosa ya natural, que descartas otras opciones porque esta es la que más te gusta, más te mola y más puedes destacar, por decirlo así. Por último, ¿cuáles son las asignaturas que enseñas y en qué cursos? Pues este año me toca hacer, tengo 2 primeros de la ESO, que estamos con el programa este de los ámbitos, y después en primero de bachillerato tengo lenguaje y práctica musical, en donde hemos montado un grupo de rock, pop rock, hacemos ahí canciones en donde los pasáis, tú eres componente del grupo. Y sabes cómo se trabaja en clase, la dinámica de trabajo tan buena que tenemos. ¿No lo pasáis mal? Sí, no lo pasamos nada mal. Vale. Después tengo también un grupo más centrado en el análisis musical, que entra para el selectivo, en donde los contenidos son más, curriculares, para que continúan en segundo de bachillerato, con análisis musical 2, en donde nos centramos en analizar partituras, en que el alumnado sepa analizar partituras de todas las épocas. Entonces, ahí sí que hay que hablar sobre la partitura, y los conocimientos que han de tener, pues han de tener unos conocimientos más técnicos en la materia. Después, en segundo de bachillerato, por una parte tenemos la optativa de producción musical, en donde también estamos montando diversos tipos de canciones. También es un grupo de pop rock, podríamos decir así a grosso modo, en donde tenemos 2 guitarras, bajo, batería, teclados, voz solista y coros, ¿no? Igual que pasa en la asignatura de primero. Ellos no están estudiando todos música,
por lo tanto cuesta más de montar una canción, pero bueno, ven que trabajando son capaces de tirar adelante con un repertorio más o menos digno. Y después la asignatura que le continúa a primero de análisis es la de AM2, análisis de segundo, en donde, bueno, este curso no la estamos haciendo, la propondremos para el curso que viene. Así que nada, esas son las 3 que de momento estamos haciendo. El año que viene serán, y ya hago un poco de publicidad, ya Sí. puestos, la que le continúa a análisis 1, análisis 2, que la hemos estado haciendo durante 15 años. Después haremos historia de la música y de la danza, que son 4 horas a la semana. Y las 2 de coro y Sí. práctica vocal, que le está impartiendo José Tomás, la de primero, y el año que viene que se propondrá para hacerla en segundo, la continuación. Estas 2 entran en el selectivo, claro. Bueno, pues muchas gracias por asistir como invitado. Ha sido un placer tenerte el día de hoy. A vosotros, un abrazo. Tras las entrevistas con nuestros profesores, nos ha quedado claro que las facetas del arte son muy amplias y el Parra intenta abarcar las máximas posibles, haciendo que el centro se convierta en un sitio didáctico ideal para aprender. Ya hemos llegado al final del programa de hoy. En cambio de clase, siempre os traemos temas de la actualidad que os pueden interesar. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio. ¡Adiós a todos! They say the sun and a shine for all, but in some people world, you never shine at all. These roads of flames are catching a fire. Showed you I love you, you called me a liar. Oh no, 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 no. Baby, tell me where you gone. I've been feeling for your love so long. We can praise God in the moonlight. Baby, if you with me, better do right. And I've been gone too long, and I'm hoping that you sing my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Showed you I loved you, you called me a liar. Give God the thanks and praises. I've been on my own, but we ain't never left alone, And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song. Oh no, 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 freedom is the road. Oh no, 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 coming in from the cold. Tell them not to sell it, it's worth more than gold. And guiltiness will catch them in the end. Oh yeah, oh yeah. They'll try to manipulate you through your pockets.